Si vuelven por ti, no correré esta vez, dijo él, con la espada temblando en la mano. La última vez dejé que quemaran tu hogar. Esta vez tendrán que pasar por mi cadáver. Ella lo miró como si estuviera viendo un fantasma, un hombre que debería ser su enemigo, prometiendo morir por ella. Y para entender cómo llegaron a ese momento, hay que volver al día en que sus vidas se cruzaron por primera vez. El sol ardía como una sentencia sobre la plaza oculta de Breldor, donde una joven de 17 años permanecía encadenada a un poste de madera. Su vestido roto dejaba ver moretones viejos y nuevos, y el hierro oxidado mordía su piel con cada respiración. Las miradas de la multitud la recorrían sin humanidad, evaluando su valor como si fuera un animal agotado. Nadie decía su nombre. Para ellos, solo era la siguiente. El pregonero, sudoroso y con aliento a vino barato, levantó el mazo para iniciar la venta clandestina. 17, sin familia, vendida 3 veces, no habla. La voz resonó en el aire inmóvil, pero Liria, así se llamaba la muchacha, no se movió ni un centímetro. La guerra había terminado hacía años, pero en rincones como aquel, la ley del reino aún no alcanzaba. Lo prohibido seguía respirando en la oscuridad. El pregonero bajó el precio una y otra vez, mientras la multitud seguía en silencio. Nadie levantaba la mano. Nadie la quería. Nadie creía que valiera una sola moneda. Hasta que, desde el fondo del establo en ruinas, una voz grave rompió el aire como una espada desenvainada. «Voy a pagar 20 coronas por ella». Y ese momento, imposible, inesperado, sería el primer hilo del destino que uniría 2 vidas marcadas por la misma sombra. Todas las miradas se giraron hacia la sombra, desde donde había surgido aquella oferta imposible. Un hombre alto, envuelto en un abrigo de viaje gastado, avanzó con paso lento pero decidido. Su barba gris, su postura cansada y las cicatrices en sus manos hablaban de batallas que ya nadie recordaba. No tenía el porte de un noble, ni la arrogancia de un mercader. Era alguien acostumbrado a cargar culpas que no se confiesan. El pregonero parpadeó incrédulo ante la cifra. ¿20 coronas? ¿Está seguro, señor? El hombre asintió una sola vez, como quien acepta una condena inevitable. Mientras contaba las monedas, su mirada cayó sobre la muñeca de la muchacha. La cicatriz en forma de media luna le heló la sangre. Él mismo había vendado esa herida 8 años atrás. Cuando empujaron a Lidia hacia él, casi perdió el equilibrio, pero el hombre lo sostuvo antes de que cayera. Fue entonces cuando pudo ver su rostro con claridad. Los ojos verdes, vacíos, irreconocibles. Ella no reaccionó al oír su nombre escaparse de sus labios. ¡Liria! No lo recordaba. O quizás sí, y prefería olvidarlo. Aldren entendió en ese instante que el destino acababa de abrir una herida que nunca había sanado. El camino serpenteaba entre campos secos mientras Aldren avanzaba sin mirar atrás, pero cada tintineo de las cadenas de Lidia le atravesaba el pecho como un recordatorio insoportable. La muchacha caminaba a unos pasos de distancia, con los hombros hundidos y la mirada fija en el suelo, como si todavía estuviera encadenada al poste de la subasta. Aldren podía sentir su desconfianza, su miedo, su silencio endurecido por años de abuso. La distancia entre ellos era corta, pero parecía un abismo, y él sabía exactamente quién lo había acabado. 8 años antes, la familia Cartwright había sido acusada falsamente de traición por el varón de la región. Aldren, apenas un escudero entonces, escuchó la conspiración demasiado tarde. Corrió para advertir al patriarca de los Cartwrights, pero cuando llegó,
La casa ya ardía como si el infierno hubiera descendido sobre la tierra. Solo una niña logró escapar entre el humo. Una niña con una cicatriz en la muñeca. Ahora, esa niña caminaba detrás de él, sin saber quién era él realmente. Liria había olvidado rostros, nombres y promesas, pero no el olor a ceniza que marcó su infancia. Aldrin cargaba la culpa como si fuera su armadura más pesada, una que nunca pudo quitarse. No esperaba perdón, ni siquiera reconocimiento, pero sabía que el destino le había devuelto a la única persona que podía condenarlo o liberarlo. Cuando el sol empezó a caer y el calor del día se volvió insoportable, Aldrin se detuvo bajo un roble tan antiguo que sus ramas parecían sostener el cielo. Liria se quedó a unos pasos, inmóvil, observándolo como si cada movimiento suyo pudiera ser una trampa. Aldrin abrió su cantimplora con movimientos lentos, medidos, una cortesía extraña para un hombre acostumbrado a la guerra. Extendió el brazo, sin acercarse demasiado. «Bebe», dijo, con una voz más cansada que autoritaria. Liria dudó, sus dedos temblando antes de tocar el metal frío. Tomó un sorbo breve, desconfiado, como quien ha probado demasiadas veces la traición disfrazada de bondad. Luego limpió sus labios con el dorso de la mano, y por primera vez levantó la mirada hacia él. Aldrin sostuvo ese contacto silencioso como si fuera un filo apretado contra el pecho. Ella tenía el mismo fuego en los ojos que la niña que él recordó entre las llamas. «Supongo que obtuviste lo que pagaste», murmuró Liria, dejando que la frase cayera entre ellos como una piedra. Aldrin sintió cómo esas palabras le atravesaban más profundo que cualquier espada. Se arrodilló lentamente para no asustarla, mostrando las manos vacías, un gesto raro para un caballero armado. «No te compré para tenerte», respondió sin apartar los ojos. «Solo me negué a ver cómo te vendían otra vez». La noche cayó sobre la cabaña abandonada como una manta pesada, y el fuego chisporroteó entre tablones viejos que parecían recordar demasiadas historias. Liria permaneció sentada cerca de la puerta, con las rodillas recogidas, lista para huir si algo cambiaba en el aire. Aldrin ocupó el otro extremo del cuarto, con la mirada perdida en las brasas, evitando acercarse demasiado. El silencio entre ellos tenía filo, un silencio lleno de años sin respuestas, y aún así, era más honesto que cualquier palabra forzada. De pronto, Liria deslizó la mano a través de su vestido desgarrado y sacó un pequeño objeto metálico. Lo colocó sobre la mesa con un golpe suave, casi reverente. Un medallón de plata, viejo y raspado. El emblema grabado, un halcón rodeado por un círculo partido, todavía brillaba bajo la luz temblorosa del fuego. «¿Lo reconoces?», preguntó, con una firmeza que no coincidía con sus manos temblorosas. Aldrin sintió cómo el mundo se detenía alrededor del pequeño símbolo. Ese medallón era lo último que había quedado de los Cartwright. Aldrin respiró hondo, como si tratara de tragar fuego, incapaz de apartar los ojos del objeto. Cuando por fin habló, su voz sonó como ceniza rompiéndose dentro del pecho. «Mi padre los entregó al barón. Yo intenté advertirlos, pero llegué cuando todo ya ardía». Y con esa confesión, la habitación se volvió más fría que la noche afuera. La madrugada aún no había roto cuando el sonido de cascos empezó a vibrar sobre la tierra húmeda. Aldrin se incorporó de inmediato, su mano posada sobre la empuñadura de la espada antes de que el instinto pudiera pensarlo. Liria también lo escuchó. El ritmo firme de varios jinetes avanzando con una seguridad que solo los hombres del Marón poseían. No eran viajeros perdidos ni mercenarios errantes. Era una advertencia con forma de patrulla. 3 caballeros vestidos con cota de malla ligera emergieron entre los árboles, con el emblema del barón grabado en el pecho. El líder, un hombre de mirada fría y sonrisa torcida, desmontó lentamente,
como quien disfruta del miedo ajeno. Sus ojos recorrieron a Liria de arriba a abajo, antes de detenerse en su muñeca, donde la cicatriz brillaba bajo la luz del fuego. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, borrando la mueca de burla por un instante. «La niña que escapó de las llamas», murmuró. Aldren dio un paso adelante, interponiéndose entre Liria y los hombres. La tensión era tan densa que hasta las hojas parecían contener la respiración. El capitán sacó una flecha negra y la dejó caer sobre el suelo entre ellos, un gesto más claro que cualquier amenaza. «Dile al varón que algunos fantasmas no olvidan», dijo, antes de montar de nuevo. Y cuando desaparecieron entre la niebla, el mensaje quedó clavado en la tierra y en el destino de ambos. El camino hacia la granja de Aldren fue silencioso, tenso, como si cada árbol escondiera un recuerdo que ninguno quería nombrar. Cuando llegaron, Liria se quedó de pie en la entrada, observando la cabaña humilde como si desconfiara incluso del techo que la esperaba. Aldren le ofreció pan y agua sin forzar palabra alguna, consciente de que la confianza era algo que no se podía exigir. Ella aceptó el pan, pero se sentó cerca de la puerta, como si dormir demasiado profundo pudiera costarle la vida. La casa, que siempre había sido fría, ahora se sentía habitada por dos fantasmas. A lo largo de los días siguientes, los dos se movieron como extraños que compartían el mismo aire por obligación. Liria trabajaba sin que se lo pidieran. Alimentaba a los animales, limpiaba herramientas, traía agua del pozo. Aldren observaba desde lejos, cuidando no acercarse demasiado, temiendo que cualquier gesto fuera interpretado como una amenaza. El silencio entre ellos seguía presente, pero ya no era hostil, era cauteloso, como tierra removida esperando que algo brote. Y aunque no hablaran, había una especie de tregua tácita, un pequeño respiro en medio de la tormenta. Una tarde, Aldren clavó 2 tablas de madera en la cima de la colina detrás de la cabaña. Liria lo siguió sin que él lo notara, y cuando vio los nombres grabados, Robert Cartwright y familia, el mundo pareció detenerse. Sus ojos se llenaron de lágrimas que llevaba 8 años negándose a soltar. Aldren permaneció en silencio, dejando que ella llorara junto a las cruces recién hechas. Y en aquel instante, sin palabras, algo en Liria dejó de romperse, aunque todavía no sabía si algún día podría perdonarlo. Con el entierro simbólico de su familia aún fresco en la memoria, Liria regresó a la cabaña con un silencio más denso que cualquier tormenta. Aldren la observaba desde la mesa, sin atreverse a cruzar el espacio que los separaba. El fuego crepitaba bajo el caldero, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes como recuerdos que no se iban. Finalmente, Liria habló, sin levantar la voz. «Si tu padre destruyó a los míos, ¿por qué eres tú quien carga la culpa?» Aldren bajó la mirada, como si las palabras le hubieran arrancado el aire del pecho. Tardó en responder, no porque buscara excusas, sino porque sabía que ninguna sería suficiente. «Porque yo estaba ahí», dijo al fin, con una honestidad tan cruda como el acero. «Porque escuché los planes y no hice lo suficiente. Porque viví cuando ellos no». Liria apretó los labios, sintiendo que la rabia y la comprensión se chocaban dentro de ella como 2 mares furiosos. El silencio que siguió no fue de odio, pero tampoco de perdón. Era un territorio desconocido, un espacio donde la verdad dolía demasiado para ignorarla y demasiado para aceptarla. Liria no se apartó de él, pero tampoco se acercó. Solo sostuvo el medallón con fuerza, como si buscara respuestas en el metal frío. Aldren entendió que esa noche no los uniría ni los separaría, apenas los desnudaría ante su propio pasado. Y mientras la luna subía sobre el claro,
ambos sabían que lo que venía después sería aún más difícil de enfrentar. La noche avanzaba lenta, pesada, como si el bosque entero contuviera el aliento. Liria seguía junto al fuego, apretando el medallón entre los dedos, mientras Aldren revisaba su espada por pura costumbre. El silencio era frágil, el tipo de silencio que solo existe antes de que algo se rompa. Y entonces, desde lo profundo del camino, llegó el sonido. Un galope rápido, urgente, demasiado decidido para ser un viajero perdido. Aldren se puso de pie de inmediato, la mano firme sobre la empuñadura. Liria se levantó también, aunque no sabía si debía esconderse o enfrentar lo que venía. La figura del jinete se recortó contra la luna, oscura y siniestra como un presagio hecho carne. El caballo respiraba con fuerza, cubierto de sudor, y el hombre que lo montaba llevaba el emblema del varón en el pecho. No traía compañía, lo que significaba que traía un mensaje. El jinete se detuvo frente a la cabaña sin desmontar, mirando a Aldren como si ya supiera su pecado. «No volveremos a advertirte 2 veces», dijo, dejando caer una flecha negra manchada de cera roja, el sello del varón. Liria sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Aquella flecha era una sentencia, no un aviso. Aldren no respondió, pero su silencio fue más feroz que cualquier amenaza. Y mientras el jinete desaparecía entre los árboles, ambos entendieron que el pasado acababa de encontrar su camino de regreso, y esta vez venía por sangre. Si esta historia te tocó, suscríbete. Aquí, entre sombras y cicatrices, contamos relatos que merecen ser recordados. Y cada semana, un nuevo eco del pasado vuelve a respirar.